Esta es la carta que están recibiendo los autónomos societarios. En ella lo que vienen a pedir es una serie de información que supuestamente no tiene la tesorería, que es la razón social, el desempeño de cargo del consejero administrador y el porcentaje de participaciones. Para ello dan dos vías. Una, que sería la primera que dicen, es que si tienes un autorizado red que te gestione el código de cuenta de cotización de la sociedad en la que estés encuadrado como administrador, te lo gestione ese autorizado red. Y luego, la segunda es si no tienes cuenta de cotización, por lo tanto no tienes un autorizado red, para que tú con tu certificado digital de la propia empresa, no del administrador, ¿vale? No confundir persona física con certificado de la sociedad. Piden el de la sociedad, ¿vale? Esta sería la segunda vía y en la cual hay que rellenar todos los datos, porque la tesorería no dispone de esos datos de la sociedad. Por tanto, tienes que completar tanto los datos de la sociedad como de la persona vinculada. Y en la anterior se supone que hay bastantes datos rellenados de la sociedad, pero aún así hay datos que hay que completar, ¿vale? Por lo tanto, la opción primera sería autorizado red y la segunda sería sin autorizado red. Vamos a ver, vamos a comunicar la información que han solicitado la tesorería de la Seguridad Social respecto a los autónomos societarios en las dos vías que han requerido esa información. La primera vía que vamos a ver es la de un autorizado red, que sería en este caso una empresa que tenemos autorizada con el código de cuenta de cotización, y lo que piden es que vinculemos al socio o administrador societario. Para ello pues tendríamos que modificar los datos de la empresa, introducir el CIF de la empresa y modificar los datos, porque previamente nos lleva a una pantalla donde la tesorería ya dispone de los datos de esta sociedad. Como se puede ver, si yo doy a continuar, no me deja pasar a la siguiente pantalla si no introduzco los datos que no tiene la tesorería, supuestamente, o no ha volcado de sus propios datos. Sí. Nos dan dos opciones. Supuestamente la tesorería no sabe si esta sociedad es una sociedad de administración patrimonial o tiene una actividad profesional o empresarial. Por lo tanto, ya lo tenemos que comunicar nosotros. En el siguiente apartado pone la fecha de constitución, que ya la tienen recogida ellos, pero hay que poner la fecha de inscripción en el registro. Y damos a continuar. Hay que modificar el domicilio. En el domicilio hay que confirmar que sea el mismo, porque puede ser que esté obsoleto y no lo hayan cambiado. Vamos confirmando pantallas y pasaríamos a los datos del contacto. Si no damos de alta los datos de contacto, no nos deja pasar a la siguiente pantalla. Tenemos que comunicar bien un teléfono móvil o un teléfono fijo como datos de contacto y un correo electrónico. Seguimos rellenando datos. Confirmamos. Y ahora, una vez que ya hemos rellenado los datos de la empresa que faltan, porque no son todos los datos, aquí ya hay datos ya preestablecidos, que ya tiene la tesorería, pero tenemos que confirmar. Pasaríamos a el alta de los socios.
nos piden, en este caso, nos piden que repitamos el correo electrónico, porque ya tienen los datos también del socio. Bien. Ahora sí, ahora debería dejarnos pasar a la siguiente fase. Es que a veces Y ahora habría que continuar con los datos de los socios. Confirmamos y aquí tenemos que poner los datos de los socios. Esta persona le ha llegado una carta y tenemos que poner sus datos. Y ahora identificamos el número de afiliación. Vale. Vínculo de la empresa. En este caso es un administrador. ¿Desde cuándo es el vínculo? Pues desde la fecha de constitución de la sociedad. Tiene el cargo retribuido porque cobra por ello. Funciones de dirección y gerencia sí. Socio sí. ¿Qué tipo de socio? Y aquí hay que determinar de la lista que hay qué tipo de socio es. En este caso sería socio capitalista trabajador, porque tiene el 99,66. Ella se supone que tiene el control efectivo y no hay que poner prueba en contrario, que serían las siguientes casillas. Se da a continuar y el control efectivo, a pesar de que hemos puesto el 99, que ya es una cantidad que sobrepasa por encima del capital, la mitad del capital social, pues hay que incluirlo también. Es decir, que si no rellenas las casillas, no te deja pasar. En este caso ya habríamos completado todo y nos pide que confirmemos o que salgamos. Si podamos confirmar, nos vuelve a echar para atrás. ¿Por qué? Porque como hemos puesto el 99,66, el resto de participaciones, la tesorería quiere saber quién tiene esas participaciones. Lo que quiere decir es que no solo hay que rellenar el campo de la persona que recibe la notificación, sino del resto de socios, que a lo mejor no son administradores societarios, ni tienen por qué estar encuadrados en el régimen de autónomos. Por lo tanto, hay que volver a repetir el proceso. Es decir, volver a poner los mismos datos que ya habíamos introducido del autónomo societario anterior, ¿vale? Y hay que poner lo que hemos puesto anteriormente. Administrador, desde cuándo. Aquí tenemos la posibilidad de que haya quedado grabado el proceso anterior, por lo tanto nos facilita, pero esto para una persona que no sepa, pues puede estar aquí horas y horas y horas y horas metiendo los datos. Lo que quiere decir que no es un proceso de comunicar simplemente estos datos, que serían los que realmente está pidiendo la tesorería. Pero como hemos visto, previamente hay que comunicar los datos de la sociedad. Volvemos al tema del control efectivo. Y aquí tenemos el problema de que no nos deja continuar. Supuestamente nos debería dejar grabar y seguir en el siguiente, pero se ha quedado bloqueado.
Se ha quedado bloqueado. Entonces, pues es que ese es el problema que nos estamos encontrando nosotros. Que ahora volvemos a meter los datos, volvemos a empezar y sí deja pasar, pero se ha quedado con lo del 99,66 y no deja. Nos está diciendo que confirmemos y que hagamos un nuevo alta. ¿Qué quiere decir esto? Que como tiene el 99,66, el 0,33 lo tiene otra persona. Bueno, 0,34 en este caso, de participaciones. Pero no es administrador societario y no ha recibido esta carta. Por lo tanto, estamos dando más información de la que está diciendo en la propia carta. Daríamos a confirmar y tendríamos que rellenar un segundo socio. En este caso tenemos a la persona que pone las escrituras que es socio, pero estos datos la tesorería no los tiene, ni los debería de por qué tener, porque no reúne los requisitos para ser administrador societario y estar encuadrado en el régimen de autónomos. En este caso es una persona que tiene unas participaciones. ¿Qué vínculo tiene con la empresa? Pues socio sin categorías. ¿Desde cuándo? Desde la fecha de constitución. No tiene cargo retribuido, no tiene función de dirección y gerencia, no es socio, sí, y es un socio, en este caso sería un socio capitalista, sin más. Que sería el socio capitalista, o sea, capitalista no trabajador. Y el porcentaje que tiene es el resto, que es 0,34 para llegar al 100%. No tiene control efectivo y en principio con estos datos tendríamos que acabar. Nos salta un aviso en el cual nos dice que este campo debe estar vacío. Nos dice que este campo tiene que estar vacío, por lo tanto, todo esto lo vamos aprendiendo en función de la marcha. Hay un manual que te explican, pero realmente para pasar de un sitio a otro, dependiendo de lo que pongas, te va diciendo si es correcto o no es correcto el dato introducido. Y ya sería confirmar, continuar, confirmar, y ya quedaría grabado los dos socios de esta sociedad. Entonces, para hacer una comprobación de si esos datos están, había que poner en los datos de los socios modificación. Y nos aparecen las dos personas que hemos mecanizado, que realmente solo es una la que ha recibido la carta. Por lo tanto, le estamos facilitando más información de la que le están solicitando la carta. Este sería siempre y cuando la empresa tenga un código de cuenta de cotización y seamos nosotros el autorizado red. ¿Qué es lo que ocurre si no somos autorizados red? En este caso sería la segunda vía que vamos a comentar en la siguiente fase. Vamos a ver la segunda opción, que en la carta que reciben los administradores societarios y están encuadrados en el régimen general, les dan la otra vía. La otra vía dice
En el supuesto de la comunicación de los datos, la podrán realizar a través de un nuevo servicio empresario colectivo identificador de empresa, asignación del código de cuenta inicial, que tiene a su disposición en sede electrónica de la Seguridad Social ubicado en empresas, afiliación, inscripción y modificaciones. Hay que irse a sede electrónica, hay que irse a empresas y en afiliación hay una opción que pone asignación de código de cuenta inicial. Esta sería. Aquí hay que entrar con certificado digital de la empresa. Si se ve, a quien están dirigiendo estas cartas es al propio interesado, que es una persona física. Si yo entrara con el certificado digital de la persona física, me daría error y me diría que no es la vía idónea para poder entrar con ese certificado. Por lo tanto, tiene que ser con el de la persona que tenga la sociedad asignada. Es decir, es la sociedad, no la persona que está recibiendo las cartas. Entonces, tenemos que buscar cuál es el ZIP de la empresa. En este caso, Exlexon. Esto está vacío. ¿Por qué? Porque la tesorería no tiene nada de ningún dato de esta empresa. Y por tanto, le tenemos que comunicar todos los datos que hemos puesto anteriormente, pero que anteriormente estaban en la empresa anterior, en la acción anterior, estaban ya volcados porque disponía la tesorería de esos datos, de estos no los dispone. Pero en esta carta no dice nada de esto de que necesite estos datos. Necesita los datos del administrador societario, pero le tenemos que aportar los de la propia sociedad. Si nos fijamos, es muy parecido a lo que hemos visto en la anterior pantalla, es otra pantalla, pero es similar. Tenemos que poner tipo de sociedad. No son datos complicados, porque son datos que se pueden encontrar, pero la primera fase se supone que no debería de dar problemas. Vale, aquí está. La fecha de constitución es 22 de diciembre del 2016 y de inscripción el 13 de febrero del 2017. Esto también, si lo tiene que rellenar, lo tenemos que rellenar nosotros, lo tenemos más fácil, pero si una persona que lo tiene que rellenar desde cero y no está familiarizado, pues es complicado. Y ahora aquí añadiríamos las personas vinculadas. Lo que hemos hecho antes, ahora lo hacemos en esta fase, que sería administrador único no retribuido. Y aquí ya tenemos el primer problema, porque nos han facilitado un número de afiliación que no se corresponde con los datos que nos ha facilitado. Es más extenso el número de afiliación que el número real. Por lo tanto, ahora tendremos que buscar ese número de afiliación. El resto de datos los podemos ir rellenando. Es administrador, vínculo inicial en principio. Como hemos dicho, el número de afiliación es incorrecto. Con esto hay bastantes problemas porque se fijan en la tarjeta sanitaria. Antiguamente sí aparecía el número de afiliación, ahora ya no. Vale, pues entonces este sería el otro proceso y ya está grabado la información del socio.
Pero con lo que queremos decir con esto es que, como hemos podido comprobar, no es solo la información del socio, sino es la información del socio y la información de la empresa. Y si se recibe la información para que la persona que es el administrador societario que está encuadrado en el régimen de autónomos comunique esa información, deberían de dejarlo claro en la carta, porque la gente piensa que es con el certificado de la persona física, y como hemos podido comprobar, todo tiene que ver con la propia sociedad. Por lo tanto, si no tenemos certificado de la propia sociedad, aquí tendremos un problema, porque no podríamos comunicar estos datos. Aquí confirmaríamos. Y ya está. Y importante esta información, dice: la fecha de inclusión en el registro de empresas es desde esta fecha. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiere decir comunicación en número de empresa TGSSNet? Esto es una base de datos que ha creado la propia tesorería para las empresas, dándole un número, ubicando todos estos datos. Por lo tanto, realmente lo que estamos haciendo es una base de datos a la tesorería que podría gestionar con otros organismos la información, no que nos obliga a comunicar datos de la propia sociedad en los que la carta, insisto, la carta no dice absolutamente nada que tengamos que comunicar esos datos. Solo se refiere a 3 situaciones que los socios deben de comunicar, que es la razón social, el desempeño del cargo, si es un consejero, administrador o demás, y el porcentaje. Y como hemos podido comprobar, hemos tenido que aportar mayor información de la que dice en esta carta. Y esto es todo.